Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a partir hablando acerca de los niveles de Fibonacci. Luego que veamos lo que es el Fibonacci, vamos a ver si nos da tiempo y vemos lo que son las zonas de acción. Y mañana posiblemente tengamos el último Zoom. Ya prácticamente tiene noción, ya tiene las bases. Es cuestión simplemente de que lo vayan desarrollando y lo vayan practicando. ¿Ok? Esas son las bases de mi estrategia. Ya con eso, por lo menos ya lo conocen, ya pueden entender y en un futuro, en la medida que vayan, que sigan aprendiendo, pues ya lo podrán ir aplicando. ¿Ok? Entonces, entonces, empecemos. ¿Ok? Vale, entonces el Fibonacci. Fibonacci es una de las herramientas que yo utilizo. Eh, Hay varias maneras de cómo utilizar el Fibonacci. Recuerden que cada herramienta es de su forma distinta de cómo utilizarse. Y el Fibonacci es uno de, fíjense, es uno que puede ser muy variable en cuanto a la utilización. Aunque técnicamente como regla general, todo Fibonacci tiene que cumplir con ciertas características de usabilidad, ¿sí? Entonces, miren, el Fibonacci, como su nombre lo dice, se llama retroceso de Fibonacci. Se llama retroceso de Fibonacci. Eso quiere decir que el Fibonacci, cualquier Fibonacci está diseñado para delimitar fines de un retroceso. Retroceso, contracción, es lo mismo. Entonces, el Fibonacci está diseñado para eso. Su nombre, la persona que lo creó, que lo empezó a utilizar, obviamente fue diseñado para ello, por lo cual es la manera más eficiente de cómo utilizarlo. ¿Listo? Entonces, una vez que se sepa, vamos a partir por la premisa de cómo utilizarlo. ¿Cómo utilizarlo? Ok, perfecto. Entonces, miren, lo primero es saber dónde se va a utilizar. Se va a utilizar dentro de la estructura micro, dentro de la estructura micro. Ok, es como primera premisa. Lo segundo, el mercado tiene que ser tendencial en un precio, un mercado tendencial. Si no existe tendencia, no existe un retroceso ni una expansión, por lo cual pues, no se puede utilizar. ¿Ok? Entonces, ya que el mercado esté tendencial, significa que te está dejando expansiones y contracciones. Entonces, tú lo vas a utilizar para delimitar una contracción. Entonces, sirve para delimitar un retroceso o contracción, como tú le quieras llamar. ¿Listo? Vale. En sí, como regla general del Fibonacci, cualquier Fibonacci, esas, digamos, son las premisas claves de cómo se debe de utilizar. ¿Ok? He visto personas que utilizan el Fibonacci para delimitar lo que son a veces expansiones, para delimitar expansiones, pero por lo que he observado, las personas que lo utilizan así no precisamente entienden la estructura y no saben exactamente si es una expansión o una contracción lo que están delimitando. ¿Ok? Pero técnicamente lo que se debe de buscar es delimitar un retroceso o una contracción, que es lo mismo. Y para saber qué es un retroceso o contracción, pues primero se tiene que saber qué es una estructura micro, saber dónde se tiene que trabajar. El mercado tiene que ser tendencial, de lo contrario no tienen expansiones ni contracciones. Y solamente así se puede encontrar lo que es el retroceso. ¿Ok? Entonces, esa es ahí donde se utiliza. Entonces, si regresamos a la metodología de cómo generar niveles, o sea, recuerden que se tiene que responder a una pregunta. Y esta herramienta, ¿a qué tipo de operación o qué tipo de operaciones estaría buscando o qué me está delimitando, como lo quieran ver? Recuerda que hay tres tipos de operaciones importantes: fin de expansión, fin de contracción y fin de ciclo. Eso quiere decir que el Fibonacci, como su nombre lo dice, es
es retroceso, o sea, busca delimitar un retroceso. Eso quiere decir que está muy específico lo que se está buscando. Entonces, cada vez que uno utilice un Fibonacci, cualquier Fibonacci, tiene que ser con la intención de delimitar una contracción o un retroceso, como le quieran llamar, ¿ok? Entonces, ese es el método de utilización, ¿vale? Pero dentro del entorno Fibonacci hay N posibles niveles. El que yo uso específicamente es basado del ICT. Es del ICT. Y aquí, a diferencia de este uso normal, que es técnicamente el mismo, porque parte de la misma base, eso no se puede cambiar. Simplemente se puede complementar, como por ejemplo, el que yo utilizo en particular, además de esto, como método de utilización, también tengo que considerar otro factor, que es el factor velocidad. Entonces, en concreto, el Fibonacci que yo utilizo es para una velocidad lenta y una velocidad, vamos a ponerle media. Para velocidades rápidas, no utilizaría el Fibonacci como una herramienta principal, sino ya lo podría utilizar como una herramienta secundaria, una herramienta de complemento, y no como una herramienta principal que diga, esos Fibonacci son los primeros que debería estar mirando. Si la velocidad es rápida, lo primero que yo haría sería buscar alguna línea horizontal, como las que hemos visto previamente, y acompañarla con un Fibonacci como herramienta secundaria. Pero si el mercado cumple con estas condiciones, lo primero que yo utilizaría sería un Fibonacci y acompañarlo con una línea horizontal. Ese acompañamiento que estoy diciendo, que prácticamente es búsqueda de confluencia o darle confluencia a algo, eso es lo que se llama esa zona de acción, ¿ok? Entonces el Fibonacci que yo utilizo es este de aquí, como por ejemplo, vamos a ver algún instrumento. A ver. Recuerden, 1, estructura micro. 2, tendencial. 3, tiene que estar contrayendo. Este es rango, no está tendencial, no hay contracción, así que no sirve. Este. Bueno, este de aquí sí está tendencial. Vamos a ver. Pero me parece que este ya es tendencial alcista. Este ya cambió de ciclo. Sí, ya me acordé. Este ya cambió de ciclo porque este ya lo operé en compra en su momento. Tuvimos una operación en compra. Y ese es tendencial alcista actualmente, ¿ok? Entonces, lo que estamos buscando aquí es delimitar una contracción. Miren, la velocidad en este actualmente es un poco rápida. Es rápida la velocidad. Entonces, quiere decir que el Fibonacci aquí, un Fibonacci promedio normal, pues, puede ser que sea eficiente. Pero el Fibonacci que yo utilizo aquí de momento no cumple con la condición de una velocidad. Esa velocidad es bastante rápida. Es rápida esta velocidad, así que no sería la primera herramienta que yo utilizaría para delimitar lo que es la contracción. Vamos a buscar algún otro, uno que se encuentre tendencial y esté contrayendo. Si no buscamos aquí, podemos buscar en otra temporalidad, simplemente para, como ejemplo, está expandiendo. Vamos a ver este de aquí. Este tampoco no nos sirve. Este tampoco, no está tendencial. Este tampoco. Está expandiendo, está en proceso expansivo, está en acumulación. Ya me acuerdo. Me parece que el Libra con el Yen, que estuve mostrando las capturas justamente por la mañana o la tarde, en este caso en particular. Vale, aquí tenemos, fíjense muy bien. En esta la velocidad, pues aquí tenemos el cuello, aquí tenemos el máximo. No es relativamente grande la distancia que hay. ¿Ok? No es relativamente grande. Entonces aquí podemos tirar lo que es el Fibonacci. Tiramos el Fibonacci. Va. ¿Qué pasa? Nos genera tres niveles. Tres niveles, el 62, 705 y el 79. Tenemos esos tres niveles. Pero es evidente de que, bueno, hay ciertas estrategias de gestión de este FIBO en particular. Este FIBO es del ICT, no yo puse los niveles, es
Los que conocen la estrategia del ICT, de aquí deriva los llamados OTES, ¿ok? Y fíjense muy bien, fíjense muy bien. Aquí hay 3 niveles. Algunas personas, ¿cómo lo gestionan? Hay varias formas de cómo gestionar lo que es un Fibonacci. Yo en particular utilizo una de manera muy concreta y mi gestión es basada en una zona de acción. Porque hay personas que miran, tienen sus 3 niveles, ¿qué es lo que hacen? Dicen, pues yo abro una operación aquí, abro una operación aquí y abro una operación aquí. ¿Sí? Por lo cual, eso quiere decir que tu potencial de riesgo es muy alto. Porque si tú abres una operación aquí y sabes que igual es potencial a que pueda llegar aquí y potencial a que pueda llegar aquí, obviamente el riesgo es muy grande. O sea, la distancia que hay de aquí a aquí en H4 de ese instrumento, no sé, imagino que hay como 200, 300 pips. Se exageré, 120 y tantos pips. Pero obviamente hay que dejar igual al margen para lo que es el stop loss. Más o menos habría como 200 pips de riesgo. Por lo cual, en temporalidades como, incluso como H1 y H4, no serían lo más eficiente. En temporalidades como M15, M5, pues ahí es más eficiente hacer eso, porque realmente no es tan grande lo que es los stops, no son tan alejados. Pero en temporadas como H1 y H4, hacer eso es una locura, es una total locura hacer eso, tener stop loss de 200 pips en una TFH4 es una locura total. Entonces, como yo no estoy dispuesto a hacer eso, a usar un tipo de gestión como esa, lo que yo hago es aplicar el principio básico del trading, suma de probabilidades. Eso quiere decir que con el tema que vimos el día de ayer, que son líneas horizontales, buscar alguna línea horizontal, que en este caso, si se dan cuenta, hay un cuello de una falla, ¿sí? Que hay una falla y hay un cuello, y recuerden que los cuellos de la falla sí los trazamos, entonces fíjense muy bien. ¿Esto qué pasa acá? Tenemos el Fibonacci, tenemos un nivel de Fibonacci que es el 62 y tenemos la línea del cuello. Entonces ahí se genera una zona de acción, se genera una zona de confluencia, que yo lo llamo zonas de acción, ¿sí? Que técnicamente es una zona pues prácticamente operable. Y como ven, con eso lo que se busca es reducir ese riesgo. En lugar de tener un stop loss de 200 y tantos pips, en lugar de ello vas a tener un stop loss más pequeño, porque ya tienes un nivel de referencia de donde puedes medir el riesgo potencial, ¿sí? Y obviamente en las libras es un poco grande, posiblemente puedan ser de unos 40 pips, lo cual es totalmente aceptable dentro de las libras. Fíjense, hasta 40 y tantos pips está muy bien. O sea, eso ya nos permite tener un margen de maniobra más reducido que a diferencia del otro. Eso es a través de una zona de acción. ¿Ok? Vale, entonces así es como se genera la zona. Bueno, dice, ¿cómo marco las zonas o cómo uno determina el grosor? Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque depende del grosor que se genere. Obviamente tú vas a empezar a tener, digamos, como que el riesgo. Miren, por lo general, cuando yo veo algo muy preciso en miren, si esto hubiese estado ligeramente, si esta línea horizontal del cuello, digamos, a ver, vamos a verlo, esta línea horizontal de aquí del cuello, ahí está. Vamos a poner que si el cuello hubiese estado aquí, yo la zona lo hubiese marcado del Fibonacci hasta lo que es el cuello. Pero en este caso fueron muy pegados. Se hizo muy pegadito, muy pegadito. Más o menos aquí. Ok, mira, cuando está muy pequeño, sabemos que el precio pues prácticamente no siempre va a ser exacto. A veces donde sí sorprende y dices, uy, qué preciso fue, pero hay más ocasiones donde no va a ocurrir así. Entonces, por lo cual, si tienes una zona relativamente muy pequeña, que creo que mide como unos, no sé, a lo mejor 15 pips, no lo sé, bueno, más o menos como mide más o menos como 15 pips, más o menos este rango de precio. Pues obviamente es relativamente muy pequeño, pues más o menos, por eso ven que lo tenía granado ligeramente un poquito, más o menos unos
25 pips más o menos de zona promedio, pero por lo general les digo, si el rango es por lo menos un poquito amplio, o sea, que tampoco sea tan exagerado, porque si es algo así, tampoco es tan aprovechable, porque esto tiene unos 60, 70 pips más o menos de distancia, tampoco es lo más eficiente, ¿sí? Pero más o menos unos 30 pips, 25 pips más o menos de rango de precio está bastante bien. Y a partir de ese rango de precio tú puedes, eh, ligeramente por debajo, tener un margen de drawdown hasta donde puede llegar, ¿ok? Entonces más o menos así es como lo manejo. Pero por lo general les digo, si eso hubiese estado un poco más alejado, pues obviamente mi nivel hubiese estado al ras de las dos líneas. Así tal igual. Ok, entonces, esto técnicamente es una zona de acción. ¿Ok? Entonces, miren, la zona de acción, por definición, queda de la siguiente manera. Queda de la siguiente manera. Zona de acción. Yo cuando hablo de zona de acción me refiero a que tiene que haber dos tipos de confluencias. Dos tipos de confluencias. No solamente la intersección de líneas, sino también tiene que haber, lo tiene que validar el precio. Entonces, zona de acción es confluencia primaria más la confluencia secundaria. Vale, perfecto. Entonces, la confluencia primaria no es más que toda la parte del análisis de precio, porque eso es lo primero que tú tienes que hacer. Cuando tú generas una zona de acción, antes de generar una zona de acción, lo primero que debes de tener es lo que llamo la confluencia primaria, que técnicamente es la parte del analista del precio. Entonces aquí podemos poner analista, análisis, saber dónde estás parado, análisis. Análisis. Eso es lo primero que deberías de tener. Ya luego, ya puedes hacer lo que determina como la secundaria. La secundaria es las herramientas. Herramientas. ¿Ok? Herramientas, y en este caso, una zona de acción yo las divido en dos. Hay zona de acción compuesta y zona de acción simple. Esa es una zona de acción simple, que la zona de acción simple es herramientas al menos dos. Al menos dos. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esta pequeña formulita? Son confluencia primaria más confluencia secundaria. Miren, zona de acción simple se conforma cuando tú ya tienes el análisis de mercado, tú ya conoces la dirección, tú ya sabes que el precio es más probable que se dirija hacia arriba o hacia abajo, etcétera, donde sea, que tú hayas visto previamente a través de la parte del analista. Y si tú le sumas a eso el uso de dos herramientas que confluyen, de por lo menos dos herramientas que confluyen, eso se convierte en una zona de acción simple. Eso ya es una zona de acción. O sea, una sola herramienta por sistema, yo no lo llamaría una zona de acción. ¿Sí? Pero cuando confluyen dos herramientas, entonces ya se convierte en una zona de acción simple. ¿Ok? Eso quiero que quede bien claro. Y fíjense muy bien, las zonas de acción solamente existen cuando uno está delimitando contracciones. No hay zonas de acción cuando uno está delimitando las fin expansivos y cuando uno está delimitando fin de ciclo. Bueno, el fin de ciclo sí puede tener, ahorita les explico por qué. Entonces, cuando uno entiende esto, ya automáticamente simplemente es acomodar las herramientas, ¿ok? Es simplemente eso a partir de este momento. Y fíjense muy bien. Eh, es evidente de que mientras más confluencia tenga, muchísimo mejor. Pero el problema de que hacen muchas personas es que a veces sobresaturan el gráfico. Sobresaturan el gráfico en el sentido de que no solamente buscan unas cuantas confluencias, sino buscan muchísimas confluencias o intentan buscar muchísimas confluencias. Lo cual, pues, no es que esté mal. El problema es que hacer eso todo el tiempo, uno, quita ineficiencia. Dos, hace que tú forces al precio. Porque he visto personas que por buscar, le digo, alguna zona de acción, en lugar de buscar, rebuscan una zona de acción y le meten o inventan líneas donde prácticamente no hay nada. Y eso lo veo todo el tiempo.
lo veo todo el tiempo. Y ese es uno de los grandes problemas. Por eso yo tengo dividido zona de acción simple y zona de acción compuesta. Entonces, a partir de una zona de acción simple, yo ya puedo empezar a tomar acción. Porque si yo no tuviera una métrica de decir, esto es una zona de acción simple, yo podría decir, no, es que no me convence, mejor le agrego mejor veo si tiene alguna confluencia extra, algo que más que le pueda agregar, o a ver si tiene una cosita más. Entonces, todo el tiempo estaría divagando. Pero como lo tengo algo muy concreto, por lo menos dos cosas que confluyen, a partir de ese momento se convierte en una zona de acción. Así que no hay más, ni tengo que pensar, está o no está, punto, ya está dentro, no dentro, ya está. No tengo que ver si pensar y decir, ¿será que le meto otra confluencia más? ¿Será que esto? No, porque es que ya está predefinido, ¿ok? Entonces, esa es la zona de acción simple. Listo. Entonces, vimos dos herramientas. Dos herramientas principales, son de las principales que utilizo, Fibonacci y horizontal. Miren, el pivote de manera muy secundaria sí lo utilizo, pero fíjense muy bien. Cuando tengo niveles muy grandes, a veces digamos que mi línea horizontal está más abajo, ¿sí? Estuvo más por acá, sí. O vamos a ver que estuvo en medio, ¿no? Estuvo en medio. Entonces fíjense, yo tendría que tomar decisiones de si o ligeramente un poco más abajo, o este de aquí, ¿sí? O sea que técnicamente tendría todo un margen de zona de acción grande. Eso es un margen grande de zona de acción, ¿sí? Y cuando ocurre esto, cuando hay un margen grande de una zona de acción, lo cual puede ocurrir que a veces pueden ocurrir zonas aún más grandes de zona de acción, es ahí donde utilizo lo que es el pivote. En algunos casos lo he utilizado, o sea, la verdad es que no son tantas las ocasiones donde se utiliza, pero el único uso que yo le doy a esa herramienta es para ayudarme a seleccionar un precio dentro de un rango de precio grande. Esa es la única utilización que yo le tengo. Entonces, técnicamente sí es una confluencia extra, pero me ayuda a seleccionar un precio, porque si tengo un rango de precio gigante, no sirve para nada. Entonces, yo tengo que elegir un nivel o un precio determinado que diga, en este precio yo puedo tomar acción, ¿sí? Entonces, como esto es un rango pequeño, pues técnicamente uno puede tomar acción en cualquier parte de, de lo que es el nivel. O sea, es que así funciona esto, ¿ok? A ver, vi que alguien me preguntó, ¿cómo, cómo determino las velocidades? Muy bien. Mire, la parte de las velocidades es un tema un poco visual, pero que también tiene ciertos parámetros para medir. Entonces, miren, velocidades. Existen tres tipos de velocidades, la lenta, la rápida y pues, la que es más promedio, o sea, promedio normal, como quieran decir. Ok, miren, las velocidades se determinan en la distancia que hay entre los máximos o mínimos según sea el ciclo. Por ejemplo, si el ciclo es alcista, la velocidad le va a dar la distancia que hay entre los máximos, entre este y este. ¿Ok? Y como les digo, este es un tema un tanto visual, porque no puedo decir un número de pips, porque depende mucho de la estructura micro, porque hay estructuras micro que pueden ser más pequeñas y que pueden ser más grandes, así que eso no se puede medir de esa manera. Pero un consejo que yo les doy es que si tienen una referencia previa, ¿a qué me refiero por referencia previa? Por ejemplo, si de aquí partió el ciclo, ¿ok? Desde aquí se ve que o sea, no es ni lenta ni rápida, es más promedio, ¿ok? Y si luego ven algo así, ok, aquí dicen, perfecto, tengo como referencia a esta de aquí. Esta fue más promedio, perfecto. Entonces, por arriba de esta significa que es rápida y por debajo de esta significa que es lenta, ¿ok? Entonces, esta está muy por arriba de esta. Entonces, quiere decir que este encaja dentro de lo que es una velocidad rápida, porque la distancia entre los máximos, entre este máximo y este máximo es muy amplia, por lo cual es una velocidad rápida. Y una velocidad lenta, pues obviamente si ya tenemos un promedio, pues ya podemos decir, pues esto por ejemplo es una velocidad lenta. La lenta es muy sencilla de identificar, es cuando cumple por lo menos el máximo de ruptura aceptable. Es una velocidad lenta. Y la velocidad promedio, pues es la que no es ni tan acelerada ni tan lenta.
como les digo, ese es un poco más visual, pero es muy sencillo de identificar en la medida que tú vayas, en este caso, aplicando estos conceptos. ¿Sí? Es básicamente así como tú lo vas midiendo. Por lo general, el Fibonacci es una de las herramientas principales que uno puede empezar a utilizar. Pero lo primero que sí tiene que hacer, lo primero que sí tiene que hacer es tener bien configurado su gráfico para reconocer con mayor facilidad la estructura micro, reconocer una estructura tendencial de la estructura micro y saber identificar cuándo realmente sí es una contracción y cuándo realmente no lo es. Porque obviamente hay cosas que parecen que sí son contracción, pero realmente estás viendo mal el ciclo. Entonces ahí entran conceptos que vimos en la primera parte del analista. Entonces, esa primera parte se tiene que abordar, ya que se aborda esa primera parte, todo eso genera una confluencia primaria. Ya tienes la base. Luego solamente la complementas con el uso de herramientas, en este caso una buena herramienta, el Fibonacci. Y si quieres convertirlo en una zona de acción simple, solamente ves si confluye con alguna herramienta como una línea horizontal. Y es así como se genera una zona de acción y técnicamente es una zona operable. ¿Listo? Perfecto. A ver, dice, si nuestro nivel de acción coincide con un número entero, por ejemplo, ¿podría ser una confluencia? Bueno, también, lo que yo les dije, miren, aquí usen ustedes sus herramientas. Números enteros es una herramienta que también utilizan muchos. Y es algo que yo no utilizo. Pero si tú tienes noción y sabes cómo utilizarla y ves que te ha funcionado, utilízalo como confluencia también, también que te ayude. Eso está muy bien. O sea, yo les estoy dando las bases, les estoy dando la metodología, pero simplemente ustedes pueden agregarle herramientas que ustedes ya tengan experiencia. Son las que yo utilizo, ¿ok? Ya sé que muy buen dato lo que tú comentas. Vale, entonces vamos a dejarlos aquí. Mañana vemos la última sesión, vamos a hablar un poco acerca de gestión y obviamente ya normalmente cada lunes hacemos los Zooms de análisis de mercado, todo eso, y ahí van a ver básicamente la aplicación, ahí aplicamos, lo venimos haciendo de todas las semanas, la aplicación de la estrategia de cómo miro el precio, de cómo identifico las estructuras, etcétera. ¿Ok? Así que pasa una excelente noche y nos vemos mañana. Las correlaciones, sí, también, eso ya tengo muchos videos de las correlaciones.